Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que esta semana sea para cada uno de ustedes una semana provechosa en todo lo que hagamos. Tal vez alguien puede pensar y decirme, la verdad es que para mí no ha sido beneficiosa esta semana. Lo cierto es que lo he pasado en cama, estoy muy enfermo, estoy muy afligido. Me puede decir otro, no tengo trabajo y necesito que alguien me dé de comer. Y otro tal vez está diciendo, la verdad es que yo estoy deprimido porque tengo un grave problema familiar. He perdido a mi familia, mis hijos, no sé qué hacer. Creo que es el momento en que tenemos que recoger tu necesidad y orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, delante de ti vamos humildemente, inclinamos nuestro rostro, Señor, postramos, mi Dios, nuestro pensamiento, nuestra conciencia y nuestro ser, para, soberano Dios, delante de tu presencia, en primer lugar, presentar nuestras vidas, colocar, mi Dios, nuestro ser y pedirte, Señor, que perdones nuestras faltas. Porque queremos, soberano Dios, interceder por nuestro prójimo, interceder por aquellas personas que nos están escuchando, por aquellas personas que están oyendo, Señor, que a través de la página web entran a nuestro sitio y abren, Señor, esta serie, y Dios amado, que para ellos también haya en este día una bendición para su vida, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están pasando por momentos difíciles y de dificultad. Te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu sea visitándoles, mi Dios, tocando sus corazones y abriendo puertas para los necesitados, colocando salud en aquellos que están enfermos, Señor, restaurando aquellas vidas que psicológicamente están destrozadas. Padre, ruego tu intervención a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, y que a través de tu Espíritu Santo reciban, mi Dios, ese bien que están esperando, y que sus espíritus sean reconfortados a través de esta oración. Todo te lo ruego por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. A continuación vamos a compartir con ustedes una hermosa alabanza que nos han enviado nuestro hermano Carlos y la hermana Claudia. Hoy te siento, Señor, hoy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tengo ya vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que yo no voy a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo ha de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir.
pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar de quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, ora en mi vida. Muy apropiado el cántico que nos han entonado nuestros hermanos, porque precisamente en el día de hoy queremos presentar a ustedes, entregarle a ustedes, dejarle a través de la web una enseñanza que realmente es perdón y reconciliación. Por lo tanto, este cántico es como nuestra introducción a lo que queremos compartirle. Y deseamos, en primer lugar, que sea de gran ayuda, de orientación para cada uno de ustedes, amables oyentes. Y continuando, quiero dar una lectura también que nos va a ayudar como un antecedente a lo que queremos compartir. Y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en los versículos finales, del versículo 40 al 47. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Queríamos empezar con esta palabra y por supuesto también como la introducción de la alabanza para poder compartir hoy día con cada uno de ustedes, amables oyentes, acerca del perdón y la reconciliación. Estamos hablando en Hogar Cristiano, el capítulo número 30. Hemos estado en toda esta secuencia durante este bloque que hemos compartido con ustedes ya por 30 semanas, hablando acerca de la familia, del hogar. Y precisamente en la semana pasada concluimos lo que era, digamos, cómo se solucionan los conflictos, pero de buena forma. Y aquellos conflictos en los cuales cada uno de nosotros queremos empeñarnos en que haya una verdadera solución. Porque también dijimos
que cuando un conflicto no se arregla, finalmente se llega a una guerra y todos terminan divididos. Y lamentablemente, hemos dicho y lo volvemos a repetir, en un matrimonio, la guerra del divorcio no trae ninguna cosa buena para los padres y tampoco para los hijos. Por ello es que fue muy importante cuando hablamos acerca de la resolución de los conflictos y que lo desarrollamos en 4 partes. Hoy queremos llegar a ese punto importante que tanto cuesta, aún en medio de problemas y situaciones cotidianas y pequeñas, el saber perdonar, y mirar hacia la reconciliación, el poder aplicar en la práctica en nuestras vidas que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como asimismo también llevar a la práctica: airaos, pero no pequéis. Es decir, la palabra de Dios nos dice: ustedes van a tener discusiones, pero tengan cuidado, no caigan en pecado a causa de esto. Que si pasamos un mal momento, una mala situación, que también pensemos, recapacitemos y volvamos a buscar la solución, pero evidentemente que en conjunto. Por eso que era interesante hacer presente en primer lugar la palabra de Dios, porque a través de este pasaje el Señor Jesús le muestra al apóstol Pedro, que fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Jacobo. Y por cierto, a través de este ejemplo en que él le dice: un deudor debía 500 denarios, es decir, debía 1 año y medio de sustento de una persona, porque un denario era el sustento diario de una persona, y otro debía 50. Y dice que a ambos le perdonó la deuda. Esa es la forma en cómo nosotros tenemos que mirar, amados oyentes, cuando recibimos una ofensa. Y lo muestra muy bien la palabra del Señor. ¿Qué hemos dado nosotros frente a una ofensa? Si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí, el Hijo del Dios eterno, supremo y soberano, que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecador, para abrir una puerta de bendición a través de la gracia inmerecida del Dios eterno, y no solo perdonarnos a nosotros en nuestra conciencia por el pecado heredado a través de Adán, sino, amado oyente, también abrirnos una puerta a la eternidad, al reino de los cielos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero verdaderamente, ¿cuándo realmente vivimos el perdón? Bueno, podemos decir que el perdón tiene lugar cuando aquellos sentimientos fríos que nosotros no quisiéramos muchas veces ni acordarnos de ello, de la falta de perdón, se transforman en sentimientos, en emociones, en acciones, en actos, en la práctica demostrativos, cálidos, amorosos, compasivos, afectuosos, y agreguemos algo más en nuestra terminología actual, y altruistas. Gracias. ¿Qué es altruista? Una persona altruista es aquella que bendice a otro, que hace bien a otro con lo suyo, con lo propio, sin esperar recompensa. En el siglo pasado hubo muchos hombres y mujeres altruistas. Por ejemplo, aquí en la gran ciudad de Valparaíso, República de Chile, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, un hombre altruista fue el padre del doctor Carlos Van Buren. Él donó el espacio para que hicieran hoy en día el hospital que lleva el nombre
del doctor Carlos Van Buren. Otro hombre altruista fue don Federico Santamaría de la Carrera, quien dejó su heredad para que se levantara allí un establecimiento educacional para entregar enseñanza a los jóvenes hombres y mujeres chilenas para que puedan emprender en la vida. Lo que hoy conocemos nosotros como la Universidad Federico Santamaría. Esa es una persona altruista que se desprende de cosas que para él son de gran importancia, de gran interés, pero se desprende sin esperar recompensa, sino solamente por mirar que otro se sienta bien. Cuando nosotros hacemos un acto altruista de perdón, estamos deponiendo en primer lugar nosotros, nuestras armas de defensa, la estamos dejando en manos de Dios, y es Dios quien actúa sobre nuestras vidas, y nosotros estamos entregando perdón, sentimiento de paz, de comprensión hacia quien nos ha ofendido, y de esa forma también estamos compartiendo por gracia, de gracia en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y estamos entregando gracia a una transformación, a un cambio muy propio que conlleva a abandonar ese deseo de enojo, y a veces que toma raíces de amargura tan profunda de querer vengarse a causa de una ofensa recibida. Verdaderamente, la falta de perdón es un estado de resentimiento. Y alguien dice, este me la hizo, me la va a pagar. Y muchas veces algunos dicen, y no lo perdono ni aunque esté muerto. Oiga, ¿y sabe lo más tremendo? Es que después, a la media hora más tarde, o cuando sea el momento, se ponen camisa y corbata, se ponen linda falda y dicen, vamos al templo a adorar a Dios. ¿Qué me están hablando? Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, andan con la mochila de contienda al hombro y después van al templo a cantar y a dar gracias a Dios y a predicar y a dar sendos sermones, y siguen todavía con una mochila de falta de perdón, de resentimiento, de amargura, de odio, de hostilidad, de ira hacia una persona que ha ofendido, perjudicado o herido de una o de otra manera. La falta de perdón es un cáncer. Como está tan común el cáncer hoy en día, es la palabra que salva a la medicina de cualquier enfermedad. Hace 30 años atrás no era tan conocida la palabra cáncer, pero hoy en día usted va a una consulta médica por el más mínimo dolor, y cuando no hay una respuesta profesional acorde, cáncer, y con eso se cierra todo, y la incertidumbre en la familia, cáncer, cáncer. Y después, cuando usted va a otro especialista que tiene hermosas canas y que mira con más paciencia y sin mucho apremio, dice, esto tiene una vía de sanidad, esto tiene una vía de recuperación. Pero la falta de perdón, que se torna en un verdadero cáncer, que corrompe el alma de la persona, el espíritu de la persona. Eso es verdaderamente la falta de perdón. Cáncer en la vida. Como usted encuentra tan común esta palabra y le causa tanto temor y tanto terror, bueno, eso es
La falta de perdón es cáncer en el espíritu de la persona. Y por mucho que quiera orar, por mucho que quiera buscar, dice la palabra de Dios que si nosotros hemos ofendido, dice que primero, antes de llevar la ofrenda, dice que tenemos que pedir perdón, porque de otro modo de nada sirve esa ofrenda delante de Dios. Hay algo interesante que nosotros tenemos que recordar. Podríamos decir así, tenemos que fijar algunos límites, o más bien dicho, algunos parámetros referente al perdón. Por ejemplo, el perdón no significa que sean aceptables las heridas que otros le hicieron. Tampoco debemos de confundir que el perdón no reduce la maldad de que usted fue objeto, ni tampoco es una negación a lo sucedido. Muy importante. ¿Por qué razón? Porque para que haya perdón, en primer lugar, el ofensor debe de asumir su responsabilidad. Y si no asume su responsabilidad, entonces no sirve de nada que se den la mano, que se den un abrazo, que se den un beso, si no se asume la responsabilidad de que se ha obrado mal. Por eso que dice, el perdón no reduce la falta de la cual la persona fue objeto, ni es una negación de lo sucedido. No se tapa la cosa con barro, ni se tapa con arena, y después se le ponen flores para que se vea bonito. No, porque la podredumbre sigue por debajo. El perdón es necesario para evitar que las heridas sigan doliendo. Y mire, aquí hay algo muy, muy interesante y relevante, por cierto. El perdón no elimina las consecuencias o las que se enfrentará la otra persona en el futuro debido a su pecado. Y cuando leo esta frase, me acuerdo perfectamente de la situación del rey David. Claro. En primer lugar, él reconoció que había hecho mal respecto a su acción, respecto a su actitud frente a uno de sus mejores generales, Urías, el esposo de Betsabé, a quien él planificó en primer lugar su asesinato, y aparte de ello ya había cometido adulterio con Betsabé. Por eso fue que el primer hijo murió, y por ello también fue que recibió las consecuencias de lo que él había hecho. En secreto se le dijo que uno de sus hijos fornicaría con sus mujeres a la vista de los hombres. Y así fue. Es decir, nosotros tenemos que pensar muy bien las cosas. Que el pecado tiene perdón, pero ello no significa que va a encubrir o va a detener las consecuencias del ofensor a causa de su pecado. Es importante que entendamos bien el concepto, porque muchas veces se piensa que con haber perdonado está todo ok y seguimos adelante. Y no es así. No es así. Un embarazo a causa de una fornicación que trae precisamente una descendencia. Sí, habrá perdón de Dios por esa falta, pero ese hijo o esa criatura se tiene que desarrollar. Hay perdón, pero las consecuencias del pecado no se pueden evitar. Por eso, amados oyentes, es importante que
aprendamos a tener una vida cristiana, sana, limpia, ordenada, no solo delante de Dios, sino también ante los hombres. La palabra que leímos al principio de este bloque, que estaba ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del versículo 40 al 47, nos enseña muchas cosas que a través de lo que vamos compartiendo nos va trayendo a nuestra mente. El perdón, por ejemplo, consiste en abandonar ese deseo de herir a otra persona. Es decir, en pocas palabras, el perdón significa que usted cancela una deuda. No sigue ahí con eso molestando y molestando y molestando. No, la canceló. Porque Cristo pagó una gran deuda por usted primero. El perdón, por supuesto que es un proceso difícil e incómodo. Hay muchas personas que cuando hablan sobre el tema del perdón solo se tienen como que hay que ir ciegamente y muy sumiso, y porque de otro modo entonces no podemos perdonar. No, tenemos que reconocer que en primer lugar la situación de perdón produce incomodidad. Claro que sí. Y por otro lado también es difícil. También eso es una situación difícil. Por lo tanto, requiere de ambas personas, del ofensor y del ofendido, un mutuo respeto, una demostración de aprecio, de consideración, de demostración en primer lugar de amistad. Claro, porque es difícil cuando la persona toma la decisión de perdonar. Dios le ofrece la gracia y le da la fuerza necesaria para hacerlo y para mantener un corazón perdonador. El perdonar no es una demostración de debilidad. Al contrario, es lo más hermoso, es lo más grande, es lo más poderoso que puede ocurrir en una relación entre dos personas, no necesariamente en el matrimonio, porque si bien es cierto, estamos hablando de un bloque llamado Hogar Cristiano, pero este tema del perdón involucra a todas las relaciones humanas entre dos individuos. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona se niega a perdonar? ¿Qué habría sucedido si aquel hombre rico no le hubiese perdonado al que le debía los 50 denarios? Ni por supuesto menos le hubiese perdonado al que debía 500. Negarse a perdonar permite que Satanás siga hiriendo. El perdón acaba con el poder destructivo de Satanás, que empieza ahí a corroer y a corromper en la vida del hombre y de la mujer. Ahora, tenemos que mirar otra cosa también. El perdón no necesariamente, y ponga mucha atención a esto, porque algunas personas piensan que con el perdón ya está todo listo. No, el perdón no necesariamente conlleva a una reconciliación. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decir individualmente, yo perdono, pero ¿sabe? El otro también tiene que estar de acuerdo, porque si no está de acuerdo, bueno, usted dice yo estoy en paz, pero el ofensor o el ofendido no está en paz. Por lo tanto, no puede haber reconciliación, porque para que haya reconciliación hace falta que intervengan los dos individuos. Para perdonar, usted puede decir yo no tengo absolutamente nada, yo estoy tranquilo o yo estoy tranquila, pero para que haya reconciliación tienen que intervenir las dos personas.
Ahora, el perdón no depende de los actos de la otra persona y no es condicional. Por ejemplo, te perdonaré siempre y cuando no vuelvas a beber. Está colocando una condición. Una de las cosas que tiene el perdón es que no es condicional. Pero ello, por supuesto, que tampoco es una ventana abierta para seguir actuando desmedidamente e interminablemente en la misma falta. O de otro modo, entonces significa que no ha habido una aceptación sincera del perdón. Escuche esto. El perdón no significa que usted permite que otros se aprovechen de usted, ni tampoco que permita al ofensor volver a herirle de nuevo. O sea, el perdonar significa que tiene que haber un equilibrio entre ambos, entre el ofensor y el ofendido. Pero de ninguna manera eso da paso para que uno saque ventaja del otro y se aproveche. No, lo que tenemos que nosotros considerar que el perdón es un regalo que le hace al ofensor. La confianza, en cambio, debe ganársela. Mire qué interesante, porque hay personas que piensan que porque perdonaron está lista la reconciliación y está lista la confianza. No, no es así. Quien ha faltado a la fidelidad y a la lealtad de su esposa le puede pedir perdón, pero la confianza la tiene que mostrar en la práctica, con acciones, con cambios de actitudes, con cambios de proceder, con cambios de hábito. De esa forma se empieza a mostrar la confianza. Muchos hombres solo se aprovechan del llanto de sus mujeres y le dicen, no, si te perdono. Y cuando ya escucharon que la esposa le dijo que perdonaba, entonces siguen haciendo lo mismo. Y a la vez siguiente, y a la semana más tarde, y al mes más tarde, vuelven a llegar tarde, vuelven a argumentar que había mucho trabajo en la oficina, en la empresa, vuelven a argumentar que tuvieron que salir a un turno a otra ciudad y lo que hicieron fue salir a quedarse a un motel con una amante porque piensan que con el perdón ya se recuperó todo, y no es así. Una cosa es el perdón, el descanso interior del alma, pero otra cosa es la confianza que tiene que ser demostrada con actos y con acciones en la práctica. Lo mismo que la reconciliación. El perdón demanda de parte del individuo que tenga una conversación sincera con Dios, que haya arrepentimiento. O de otro modo, no va a haber un perdón genuino y sincero. Así como Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos perdonó porque nosotros nos arrepentimos primero. Nos perdona. O de otro modo, no sentimos, no vivimos el perdón de parte de Dios. De igual manera, cuando nosotros ofendimos, debemos de conversar con Dios, vivir el perdón individual, personal, para luego recibir. Si hemos recibido el perdón del cielo, entonces así también recibiremos el perdón horizontal de nuestro semejante. El perdón muchas veces no es completo porque depende de hasta qué punto usted confíe en Dios para que le dé esa capacidad de perdonar y ponga paz en su vida. El perdonar significa sentir
empatía por el ofensor y, por supuesto, manifestar humildad por su propia pecaminosidad y una gratitud por verse perdonado por Dios y por los demás. Muchas veces hay personas que dicen ser muy buenos creyentes, que dicen ser muy buenos hermanos, pero solo buscan la complacencia de los hombres o de las personas, pero verdaderamente nunca han buscado un arrepentimiento sincero delante de Dios. Bueno, dice la Escritura que la cizaña va a crecer junto con el trigo, pero lo más terrible va a ser en aquel día cuando la cizaña sea cortada y vaya al fuego, y el trigo al granero eterno. Por eso que no tenemos que jugar con los misterios de Dios, no tenemos que jugar con el amor de Dios, no tenemos que jugar con la misericordia de Dios, no tenemos que jugar con la paciencia de Dios, porque lo que el hombre y la mujer sembrare, eso también segará. Ahora, cuando nosotros queremos examinar los motivos, los beneficios de perdonar, hay un hermoso pasaje que lo encontramos ahí en Mateo 18, del versículo 21 al 35. Y es el pasaje que se refiere a los dos deudores, a los cuales su señor le había cancelado una deuda. Pero a uno de ellos que le había perdonado menos, después se encontró con otro que le debía algo, y sin embargo ese no supo perdonar, sino que al contrario, dice que lo mantuvo ahí, atosigándolo, y pidió hasta que lo pusieran al cuidado de alguaciles. Por eso que para nosotros entender realmente los motivos para perdonar, tenemos que entender que el perdón nos libera para que nuestra vida continúe en una relación creciente con Dios. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que considerar también, que es un motivo importante para llegar a perdonar, que esto permite que aquella persona que nos ha ofendido siga todavía interviniendo en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, y siga todavía teniendo injerencia en nuestra vida, aunque no esté presente. Por eso que es importante llegar a perdonar. Y lo más hermoso es que el perdonar nos abre el camino a una relación más fructífera, potente y poderosa con Dios. El perdonar nos libera de amarguras y por tanto permite, escuche bien, que esto es muy importante. El perdonar nos libera de amargura y protege nuestra vida y nuestra salud. Porque hay muchas personas que a causa de ser mañosos, rencillosos, sobre ellos hay enfermedades tales como aumento de colesterol, úlceras en su estómago, gran aumento de estrés. Y es típico de pronto cuando alguien dice, oye, que es enojona, oye, que es enojón, algo le pasa. Sí, precisamente, algo lleva por dentro que necesita vivir esta condición especial de perdonar. Algo tiene, un clavo tiene ahí en el alma que le impide vivir en paz con Dios y con los hombres. Por supuesto que
al perdonar, eso lo libera a usted de la misma actitud de la persona que le hizo daño. Cuando no perdonamos, entonces llevamos con nosotros una carga, una mochila, al igual como quien nos ofende. Y por cierto, como mencionaba, el pasaje de Mateo 18 del 21 al 35, Dios nos demanda a cada uno de nosotros que perdonemos. ¿Por qué nos demanda que perdonemos? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Qué importante es, si queremos vivir en paz con Dios y con los hombres, aceptar, saber perdonar, en el justo equilibrio, como hemos visto a esta hora. Y dice la palabra del Señor, para ir concluyendo: sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto lo encontramos en Mateo 5, en el verso 48. Deseo en este día a cada uno de ustedes, amables oyentes, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Soberano Dios, te agradezco en este día por la oportunidad que me concedes de poder compartir, de poder hablar con personas que tal vez no conozco, pero Señor, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, ellos tienen una viva comunión contigo, y que a través de lo que compartimos por medio de Radio La Lumbrera, ellos también sean bendecidos y sus vidas sean edificadas para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Señor, tu bendición en cada vida y en cada corazón, y tu paz les acompañe hoy y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.